mis amigos, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe. Yo soy Julio Inclán y es un gusto enorme saludarlos y tenerlos aquí en la sintonía de EWTN. Estamos transmitiendo desde los estudios aquí en Birmingham, Alabama, en los Estados Unidos. Y el día de hoy quiero empezar con este programa porque va a estar muy bueno, como todos los de Tertulias de Fe y toda la programación de EWTN. Tenemos aquí en nuestra sala, en nuestra Tertulia de Fe, y vamos a hablar de nuestra fe con alegría, porque de eso se trata, poder hablar de nuestra fe con la alegría de vida. Pues bien, tenemos aquí en el estudio a Nicté Sánchez. Nicté, muchísimas gracias por estar aquí en Tertulias de Fe. Feliz de estar contigo, de poder compartir con todos ustedes, con la familia de WTN, con tu audiencia. Gracias por la invitación. Gracias. Y también tenemos aquí su esposo, el doctor Ángel Escudero. Doctor, muchas gracias por estar aquí en sintonía de EWTN. Gracias, Julio. Gracias por invitarnos y por estar aquí en este excelente canal. Gracias. Pues bien, mis hermanos, mire, este día vamos a tener tener un programa exquisito en el sentido de que vamos a conocer y aprender cómo poder cambiar nuestras vidas, nuestros traumas que a lo mejor muchos de nosotros pudiéramos tener. Vamos a hablar del trauma que pudo haber ocasionado alguna situación grave o no tan grave quizá en nuestras vidas desde pequeños, porque tanto el testimonio de Nicté, que nos va a traer el día de hoy, nos vamos a dar cuenta de lo que es posible también salir adelante a través de un trauma. Pues bien, sin más preámbulo, quiero empezar este programa y pues quisiera primero, más que nada, Nicté y doctor, poder conocerlos más. Sabemos que hay mucha gente que ya los conoce, claro, pero a lo mejor hay alguna persona ahí que no los conoce y que nos gustaría pues que ustedes mismos se presentaran. Nicté, por ejemplo, ¿qué nos puede decir de ti? ¿Quién es Nicté? El nombre, yo creo que te lo han preguntado muchos, ¿qué significa o algo? Porque no es muy común, ¿no, Nicté? No. ¿Y quién te inculcó la fe? Todo eso, platícanos. Mi nombre significa flor, es un nombre maya. Ah, mira. Entonces, qué pero bonito. sí conozco pocas Nicté. Ajá. Pues mira, lo que pasa es que yo nací en los 70s, mi mami tenía 19 años, mi papá 21, entonces pues estaban en toda esa época de los hippies, ya sabes, yo viví pues los primeros 5 años de mi vida en una comuna comunista. Okay. Entonces, no, Dios no existía. A mí me bautizaron mis abuelitas escondidas de mi papá y después, años después, hice la primera comunión porque me castigaron de que no quise entrar al ballet. Mira. Y entonces me metieron a hacer la primera, al catecismo. Pero la verdad es que Dios no estaba presente en mi vida. Mis papás, pues con muchos temas, muchos problemas. Mi mami con adicciones desde muy jovencita. Mi papá trabajando, él se dedicó a la política. Los dos ya murieron. Y pues sí, fue como una infancia un poco extraña. Tengo muchos recuerdos desde antes de los 4 años porque ocurrieron cosas pues que no son adecuadas para un niño, ¿no? Así que la verdad es que no, yo vivía en la Ciudad de México, iba de visita a Orizaba, que es la ciudad donde radico ahora, en Orizaba, Veracruz, a ver a mis abuelos y así. Pero después de que se separaron mis papás, pues cada uno empezó a hacer su vida. Mi papá tuvo diferentes matrimonios, mi mamá también tuvo más hijos, mi papá también, que para mí son mis hermanos. Claro. No entiendo el concepto de medios hermanos, para mí son mis hermanos enteros. Y así fue como se fue dando la vida, ¿no? También un tiempo más o menos de estabilidad fue cuando tendría entre 13 y 12 años que mi mamá se casó, un poquito antes, entre 11 y 12 años. Se casó, nació mi primer hermano, pero bueno, la persona con la que se casó era difícil, era pasivo-agresivo, y era muy complicado convivir con él, muy complicado. La alegría enorme que teníamos era mi hermano recién nacido, chiquito, se unió a la familia, el hijo de mi padrastro, y la verdad es que pues convivíamos entre nosotros. Pero sí, en la Ciudad de México, pues tú sabes, es enorme, entonces mi papá vivía en una parte de la Ciudad de México, mi mamá en la otra. Encontrarnos era complicado y yo más bien iba como al ritmo de lo que ellos necesitaban. O sea, si se cambiaban de departamento, de casa, pues entonces yo me tenía que mudar de escuela. Desde el kinder hasta la prepa fui a 11 escuelas, que eso no ayuda en nada para un niño. La verdad es que siempre era más la angustia
de llegar, de estar con compañeritos nuevos, de ver cómo me van a recibir, cómo va a ser esto. Entonces mi atención no estaba puesta en estudiar, estaba puesta en sobrevivir. Claro. ¿Cómo va a ser ahora? ¿Cómo viene ahora? Y además después, pues llegar a clases, de llegar a la casa después de las clases es como, ay, ¿cómo va a estar el ambiente? ¿Cómo va a estar en este momento la situación, no? Con mi papá tuve mucha más cercanía en cuanto a la parte emocional. Él siempre fue muy cariñoso, muy apapachador, como decimos en México, más cercano. Pero bueno, pues su vida era muy desordenada, así que no era una figura estable tampoco. Y por el otro lado, pues con adicciones y todo por parte de mi mami y con un matrimonio con el que sufrió mucho, pues tampoco había mucha estabilidad. Así que, pues yo me preguntaba si en la vida había algo más, si esto era todo, ¿no? Sí. Porque es como, pues está bien, la vamos pasando, pero supongo que habrá algo más, ¿no? En algún momento de mi vida tuve grandes depresiones en la adolescencia, sobre todo con los cambios hormonales y todas estas situaciones, más o menos a los 15 años aproximadamente, no, un poco más grande. Tuve un intento de suicidio porque pues no le veía mucho sentido a la vida. Mis papás muy ausentes, ya habíamos vuelto a vivir a Orizaba y me sentía como que algo faltaba en mi vida y no entendía qué. Tuve una experiencia muy buena a los 15 años que yo fui de visita a Orizaba. No sé por qué, con una amiga que tenía en Orizaba me dijo, vamos a ir a un retiro. Y yo, pues sí, si quieres, ¿no? Vamos, yo te acompaño. Y era un retiro carismático, yo veía ahí a un predicador muy animado, hablando y tal. Y decían, y bueno, pues puedes pedir un don. Un don, ok, ¿y qué se pide, no? Pues yo voy a pedir don de lenguas, me dijo la que estaba junto. Y yo, ay, por fin voy a entender inglés. O sea, no tenía ni la menor idea, no sabía ni de qué se trataba. Y pues yo salí de ahí sin nada, iba yo así como enojada hacia mi casa. Y lo bueno que ni pagué, nada más me hicieron perder el tiempo, no sé qué. Pero esa noche experimenté un gozo que es un fruto del Espíritu Santo. Entonces yo me despertaba y era así como estar en un éxtasis, con mucha felicidad. Me sentía súper plena, llena. Era algo que no podía explicar. Después de eso, pues la vida volvió normal, regresamos a México, o sea, nada era estable. Claro. Nada era estable. Así que fue una experiencia muy particular que me permitió vivir Dios. Más o menos como a los 17, 18 años después de este intento de suicidio, yo fui a una iglesia en Orizaba, la iglesia del Calvario, y acompañé a mi abuela, a mi abuela materna, porque ella era catecúmena y que al otro día tenía una celebración, entonces tenía que ir a misa en sábado. Y yo, pues, no van en domingo. No, bueno, está bien, déjame cambio porque ya iba de fiesta, ¿no? Y entonces la acompañé, entré, vi al Cristo del Calvario, yo decía, de la iglesia del Calvario, decía, es que yo te conozco, dame algo porque si no, sí, o sea, busco cómo terminar con mi vida porque no le veo sentido, no le veo nada de ilusión, de esperanza, no sé para qué esto, no había un sentido de vida, ¿no? Y lloré mucho, toda la misa, comulgué, mi abuela no me dijo nada, me volví a sentar y saliendo de la misa, alguien me tocó el hombro y volteé y me dijo, Florecita, por mi nombre. Y volteé y era Ángel, que yo ya lo conocía, le acababa de regresar de Birmingham, porque ya te platicará. Lo conocía porque era era doctor, el hospital de mi suegro pues tenía 60 años, ¿no? Sí. Mi abuela ya había ido a consulta, ya nos habíamos saludado, ya más o menos ahí estábamos en sintonía. Perdón, entonces en el retiro de los dones que pediste a don Ángel. Pedí a don Ángel. Y llegó don Ángel. Pedí un don. Un don. Y fíjate, bueno, ahí me dijo, hola, ¿quieres ir a cenar? Y yo, pues yo lo veía grande, me lleva 13 años, 14 en algunos momentos de la vida. Y yo decía, pues
pues si quieres. Y mi abuela, y sí, vaya. Mi abuela era argentina. Sí, vayan a cenar, que no sé qué. Y pues te puedo decir que al año 3 meses estábamos casados. Mira nomás, qué interesante, Sí, ándale. así fue. Ajá. Entonces, sí fue como, la verdad es que yo ya estaba como en una búsqueda de Dios a partir de ese momento. La familia de mi marido es muy conservadora, muy católica, ya te platicará él, pero yo tenía una búsqueda, un anhelo en el corazón de decir, tengo que encontrarme con esa experiencia Claro. que tuve siendo pequeña y no puede ser nada más lo que me digan mis papás. Tiene que haber algo más allá. Ok. Ahorita vamos a entrar de lleno ya cuando conoces al Señor y estás en este camino y estás ayudando a la iglesia a través de lo que estás haciendo hoy, que es muy, muy bueno. Pero ahorita vamos a seguir contigo. Le Claro. pasamos el micrófono al doctor Ángel Escudero. Doctor, a ver, platíquenos de usted hasta el momento que llegó a conocer también a Nicté. Háblame de tú. Ah, gracias, ok. Ok. Claro que sí. Pues yo nací en Orizaba, Veracruz. Mi padre era médico, muy buen médico. Mi abuelo era médico, muy buen médico. Pero éramos de una familia de clase media, clase trabajadora. Mi abuelo materno era de Guadalajara. Y llegó a vivir a Orizaba siendo gerente de una cadena de tiendas que era el inicio de lo que ahora es Liverpool. Pero bueno, hace muchos años se llamaba Fábricas de Francia. Y entonces, como él era descendiente de franceses, pues, lo mandaron de gerente ahí. Y ahí mis papás se conocieron y ya luego a mi abuelo lo cambiaron a México, a otra dependencia, y ya mis papás se casaron. Fui el primero de 7 hijos. Tuvimos la bendición de tener 2 hermanos que en etapas tempranas de la vida se fueron al cielo por una enfermedad complicada y genética. Eso marcó a toda la familia. Y de los 5 que quedamos, bueno, pues mis papás siempre trataron de darnos lo mejor que ellos disponían e intentaron formarse. Entonces participaron en Ultrellas, participaron en el movimiento familiar cristiano, participaron como formadores en escuela de padres, en círculos de novios, pláticas prematrimoniales. Sin embargo, hay un evento muy importante. Mi papá le gustaba ir temprano a misa y las únicas misas que había temprano, una eran con unos padres salesianos viejitos, y la otra era con unos franciscanos también viejitos. Entonces un día mi hermano y yo, como a los 11 años, hicimos huelga y dijimos, ya no queremos ir a misa. Y entonces mi papá nos sentó, ¿y por qué no quiere ir a misa? Pues porque siempre dicen lo mismo y repiten lo mismo y los sermones son muy aburridos. Y mi papá hizo, ¡ah! Y se quedó callado y no nos pudo contestar, ¿no? O sea, el que calla otorga, ¿no? Nos dio la razón, ¿no? En ese momento él se dio cuenta que había algo que no estaba bien y empezó a buscar alternativas y bueno, ya encontramos sacerdotes, amigos jóvenes que tenían otra manera de hacer y ver las cosas, y entonces eso nos empezó a meter en el ambiente. Yo estudié toda mi vida en una escuela marista, en el tiempo que los maristas estaban en su mejor época, entonces tuve muchos testimonios de gente santa, gente trabajando por Dios, por el reino de Dios a través de los jóvenes. Muchos que recuerdo con muchísimo amor y cariño por todo lo que me enseñaron y me hicieron vivir. Y en eso uno de los maristas, que por cierto después salió marista y se hizo monje y se vino a vivir a Estados Unidos como monje de claustro, Tony Sánchez, él me dijo un día, oye, tenemos un coro en una iglesia, ayúdanos a cantar, porque mi hermano y yo cantábamos y tocábamos varios instrumentos.
Entonces un día fuimos a ver y pues, nos gustó la chorcha, porque había chorcha, Sí, claro. había muchos chavos y chavas, y empezamos ahí. Entonces Tony termina su ciclo en Orizaba como marista, se va, y a mí me encargan dirigir el coro, y 2 años yo, como sabía un poquito de música y era de los que lideraba, ya era un poquito Sí. de los más grandes, pues yo lideré el coro de música de la iglesia La Concordia en Orizaba un par de años, y de ahí me fui a México a estudiar medicina en la Universidad La Salle. Igual en México, pues yo tenía necesidad de eso, y entonces me metí a un coro en una iglesia, Sí. y a los meses pues ya también estaba dirigiendo el coro Ajá. en México, y ahí estuvimos, pues todos mis hermanos y yo nos cambiamos del coro de Orizaba al coro de México. Y como el señor Chávez. Sí, ahí hicimos, yo inventé que no nada más podíamos cantar, porque los chavos estaban bien mal formados, ¿no? Entonces dije, no, tenemos que estudiar las lecturas del domingo, y entonces hicimos como una reunión semanal el viernes, donde pues, poníamos ahí botanas y refrescos, y iban un montón de chavos por las botanas y los refrescos, y entonces me apalabré con el que era el rector del seminario, porque mis papás eran amigos de Monseñor Sergio Obeso de Jalapa, el obispo de Jalapa, y entonces un día lo fui a buscar al seminario mayor, que hicieron una reunión de obispos, y él me presentó al rector del seminario. Y entonces un día lo fui a ver y me recibió, y le dije, oiga, écheme la mano, no sé qué. Y entonces me mandó a 2 seminaristas, al padre, ahorita es padre Eduardo Quiñones, y a Monseñor Chávez, que es el que hizo la causa de San Juan Diego. Sí. Ajá. Entonces, yo los conocí de seminaristas, de básicas, ¿no? Antes de teología. Y entonces cada viernes nos juntábamos y ellos nos explicaban la palabra de Dios. Y así fue durante varios años. Ese fue mi granito de arena, ¿no? Ajá. Termino la escuela de medicina, me recibo, hago una primera especialidad en cirugía general en la Ciudad de México, y de ahí, por oposición, gano una beca en el segundo mejor lugar de cirugía del mundo, que era la Universidad de Alabama en Birmingham. Aquí mismo. Aquí mismo, ¿no? Con el doctor Joaquín Aldrete. Y entonces ya me acuerdo en ese momento, estaba yo muy ocupado, porque pues yo trabajaba de 6 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo, pues yo venía a eso, ¿no? Y alguien me decía, es que hay una monjita que tiene en un garage un canal de televisión. Mira nomás. Vamos a ver, yo que voy a ir a ver al canal de televisión, estoy aquí. Y me apena decir, pero nunca vine, no conocí, pero yo estuve aquí cuando el canal se estaba abriendo y cuando estaban trabajando en el garage. Porque me acuerdo que alguien me lo dijo, ¿no? Entonces, pues ahora veo que esto es una cosa increíblemente grande, increíblemente exitosa. Pues yo nunca había venido a estas instalaciones tan preciosas, tan bien profesionales, y me da orgullo porque, bueno, pues bueno. Es algo de los católicos. Qué bueno, entonces siempre estuvo envuelto en la iglesia entonces, gracias a Dios. Sí, y entonces yo regreso a Orizaba, empiezo a hacer mi práctica profesional, pues empiezo a conocer a varias muchachas y no, como que nada funcionaba, ¿no? De hecho, hasta conocía a muchachas de México, iba yo, pero pues tenía yo que viajar 5 horas en coche para ir a ver a prospectos, y no, pues era medio complicado, ¿no? Y un día, saliendo de misa en la Concordia, precisamente, que fue donde yo dirigí el coro, donde me casé después, pues vi a Nicté, que la conocía, pues era más chica. Corrijo, no fue en la Concordia, fue en la iglesia del Calvario. Fue en el Calvario. Y de ahí, bueno, pues fuimos a cenar, y de ahí empezamos a tratarnos hasta que, bueno, pues ya nos casamos e hicimos una familia, con todas las diferencias que implica. Claro. Las diferentes visiones de la vida y de la diferente formación de cada a la uno que estuvimos expuestos cada uno, ¿no? ¿Y cuántos años de casado, Nicté, ya?
30. 30 años. ¿Cuántos 30, hijos? 6. 6 hijos. Sí. Mira nomás. Y Sí. la más chiquita anda por aquí, ¿verdad? La más chiquita está por acá. Ándale, sí. Pero ahorita que dijiste está por acá, ya se fue a esconder. Ya se escondió. No, pues qué bien. Gracias por los testimonios, gracias porque realmente nos damos cuenta que cada testimonio cuenta en nuestras vidas al escucharlo de otras personas, que podemos identificarnos o no, pero pues sabemos que Dios trabaja, ¿verdad? Y es lo que queremos ver en este programa, lo que ha trabajado el Señor en ustedes, en su familia y en su persona. Y pues de hecho ya entramos a lo que es el tema, Nicté. Quisiera traer esto en cuestión a lo que es el trauma. Escucho el testimonio de los dos y a lo mejor traemos, una vez te escuché también en un video acerca de los traumas, de que creo que toda la gente traemos un trauma. Entonces, pero al hablar de traumas, luego identificamos nosotros como que es algo grave que nos pasó. ¿Tiene que pasar algo grave o cualquier cosa puede causar un trauma? Tú que estás en esto. Primero, todos venimos de un gran trauma, que es el pecado original, ¿no? Y estamos todo el tiempo anhelando buscar a Dios. O sea, esa desconexión que se dio por el pecado original es como, algo me falta, puedo estar en lugares hermosos y conocer el mundo y disfrutar y a lo mejor tener mucho dinero y todo, pero siempre hay algo que falta, ¿no? Entonces, es un anhelo que está ahí. Y podríamos decir que es una experiencia traumática. Pero no todo lo que nos afecta es trauma. O sea, hay muchas situaciones que pueden dejarnos una marca, una huella, y no precisamente es un trauma. El trauma, se cuenta que puede venir como de dos fuentes. Uno es por la negligencia, pues no nos dieron educación, o nos trataron mal, o había adicciones, divorcio, por situaciones en las que no fueron atendidas nuestras necesidades, ¿no? Como niños, como adolescentes. También puede haber trauma de adultos. A lo mejor mi infancia estuvo muy tranquila, pero de repente entro a un ambiente laboral donde realmente me siento explotado, donde me humillan, donde me tratan muy mal y puedo vivir una experiencia traumática. ¿O simplemente me quedé sin trabajo? Me quedé sin trabajo o me corrieron y una enfermedad, claro, muchas cosas. Y el otro tipo de trauma, pues son situaciones que pasan en la vida. Un terremoto, un incendio, un accidente, ese tipo de cosas que no vienen por la negligencia, no vienen por aquello que no nos dieron, sino que son eventualidades que ocurren en la vida, ¿no? Yo sí quisiera contarte, Julio, que para nosotros platicábamos mucho y demás, pero yo no ubicaba que tuviera tantas heridas y tantos traumas, porque tú además estás acostumbrado a vivir de esa manera. Entonces como que sentía que, pues Ángel, vivimos en una ciudad chica, conocí a mis papás, sabía más o menos de qué se trataba el asunto, pero no es como que yo le ocultara absolutamente nada, simplemente es, pues nos estamos conociendo de aquí en adelante, ¿no? Digo, yo tenía 19 años cuando nos hicimos novios, Ángel tenía 32, así que muchas cosas no las compartimos y no las hablamos desde la vulnerabilidad, porque para amar pues te tienes que volver vulnerable, a ser lastimado. Sin embargo, fíjate, todo aquello que no son eventos traumáticos que haya que trabajar con las herramientas que pueda haber, se van sanando con el amor. Hay un neuropsicólogo excelente que es Boris Cyrulnik. Él es sobreviviente del Holocausto, toda su familia muere en campos de concentración y a él de niño lo adopta una familia. Y entonces dices que el amor a mí me transformó y sanó muchas cosas en mí. Sí, por supuesto, he llevado terapia, por algo te dedicas a esto, ¿no? Por algo te vuelves neuropsicólogo, psicólogo, psiquiatra, porque hay cosas así en tu vida que no entiendes y que te empiezas a interesar. Entonces, Dios me fue revelando muchas situaciones. Yo hice la confirmación antes de casarnos, no tenía la confirmación. Entonces, fue como volver a buscar. Nació nuestro primer hijo a los 10 meses de casados. Y entonces yo decía, bueno, a ver,
ya me casé por la iglesia, estoy feliz, tengo ganas de seguir creciendo en la fe, de formarme, busqué un grupo donde pudiera formarme, mi suegra me recomendó uno, empecé a ir, empecé a darme cuenta de muchas cosas y entonces surgió en mí el escándalo. ¿Cómo es posible todo lo que he hecho? O sea, esto no estaba bien, esto no fue correcto, me empecé a sentir una muy mala persona, empecé a tener muchos conflictos internos, pero también como te invade la culpa y la vergüenza, que eso es del enemigo completamente, a veces no los compartía con mi marido, no compartía lo que es mi experiencia interna, no se la transmitía tal cual. Porque además, bueno, a los 28 años, cuando yo tenía 28 años, ya teníamos 5 hijos. Okay. Mi cuarto embarazo fue gemelar. Entonces también estás como muy agobiado por todas las situaciones de la vida y con los hijos y los horarios. Mi marido como médico, pues también con un horario muy ajetreado. Así que puedo decirte que en los primeros 8 o 9 años de casados, yo me di cuenta que tenía muchas cosas que resolver y me di cuenta que no estaba siendo lo suficientemente feliz, que no estaba siendo lo suficientemente feliz a mi marido ni a mis hijos. Yo vivía en estado de alerta permanente. O sea, mi sistema nervioso todo el tiempo me decía que había peligro, peligro, peligro. Pero no conocías las secuelas del trauma, o sea, en ese momento no sabías nada de psicología, nada de todo eso. O sea, un poquito, empezaba a leer, pero yo estaba más interesada en formarme en la fe. Y entonces algunos autores pues sí tocaban algo de psicología, pero así que yo me hubiera metido a fondo, no. En algún momento yo le decía a mi marido, oye, tal vez yo necesite tomar terapia, pero habíamos escuchado tantas malas experiencias, ¿verdad? De amigos que habían ido a terapia y que habían acabado divorciados y tal y cual. Yo lo atribuía a abuso sexual infantil que sufrí en alguna época de mi vida por personas cercanas a mi familia. Entonces yo le decía, seguro es eso. O sea, como que con muy poca, sí era eso, pero había muchas más cosas, ¿no? Entonces fue muy complejo para nosotros como el decir, ok, sí, hay que ir y trabajar esto porque nos está costando mucho trabajo educar a los hijos, nos está costando mucho trabajo el integrarlos más como pareja. Me acuerdo perfecto cuando estaba embarazada de Ángel, el mayor, que ahora tiene 30 años, pues con todo el cambio hormonal y todo esto me dio depresión, o sea, estaba yo muy deprimida, además él trabajaba todo el día y yo la pasaba sola en la casa. Sí. Mis amigas eran muy jóvenes, no se habían casado, estaban estudiando fuera, ¿no? Mi mamá siempre trabajando, no tenía hermanas, no tenía... Pues, contacto con alguna persona. No. Y mis hijos todavía no iban a la escuela, ¿no? Entonces era un bebé, bueno, estaba yo embarazada y después era un bebé Angelito. Así que en algún momento yo le dije a Ángel, ¿sabes qué? Yo creo que me tengo que regresar a mi casa. O sea, no puedo con esto. Pero pues yo ya estaba embarazada, ¿no? Y me decía, es que esto tenemos que poder juntos. Y yo, no, yo ya me voy a mi casa. Déjame tener a mi bebé tranquila y ya vemos qué hacemos, ¿no? Entonces era ya toda esta maraña de cosas que había que entrar a resolverlas y que no podíamos estar así. Y además ha aumentado por el cansancio físico, ¿no? Entre los hijos, las desveladas, los partos y demás. Entonces ya llegó un momento donde no dormía, el insomnio era terrible, ya mis hijos ya no se despertaban en las noches, pero yo me seguía despertando como relojito, ¿no? 3 de la mañana o 4 de la mañana, 6 de la mañana, como que era la hora de dar el biberón. Y entonces, cuando tú no duermes, los procesos intrapsíquicos son muy complicados, toda esta parte del cerebro está agotada, tu resolución de problemas, tu enfoque, todo eso no funciona, no jala igual. Entonces, imagínate, o sea, a lo mejor un fin de semana no duermes porque te desvelaste por una boda, todo. Necesitas reponerte. Pero cuando esto es constante y además tienes hijos, ¿no? Que atender, esposo, casa, todo, es realmente agobiante. Wow. Y entonces decidimos ir con un psiquiatra. Decía mi marido, no, pues es médico, ¿no? Vamos con un médico. Y el psiquiatra no me hizo ninguna prueba de nada
que sí se pueden hacer ciertas pruebas, saber, por ejemplo, si tienes tifoidea. Yo eso lo aprendí con mi marido, es gastroenterólogo. Una tifoidea te puede provocar síntomas depresivos, saber cómo estaba mi tiroides, un perfil hormonal, una resonancia magnética, saber algo. No, o sea, él me hizo algunas preguntas, pues yo le contesté, yo le estaba hablando de trauma complejo. Y entonces él dio un diagnóstico de bipolaridad. Ok, bueno, pues tenemos una respuesta, ¿no? Hay algo. Empezó a darme mucho medicamento y ese medicamento no funcionaba, no servía para nada. Estuve mucho tiempo de mi vida dopada, literal. ¿Por el medicamento? Sea, por el medicamento, claro. Algunos meses, no sé si tú te acuerdas cuántos. Sí, sí. Un conflicto. Si gusta, permíteme, como nos tenemos que ir al corte, ahorita regresamos con este tema porque es importante cómo nos afecta para el cuerpo, lo que es estos traumas. Eso es lo que queríamos hablar y ya vamos entrando de lleno. Gracias. Claro. Entonces, no se despegue de su televisor, de su pantalla, porque vamos a regresar aquí a Tertulias de Fe, hablando todavía de esto, de los efectos que puede tener el trauma que en nuestras vidas pudimos haber tenido. Así que no le cambie, regresamos a Tertulias de Fe. Gracias, mis amigos, por seguir aquí en Tertulias de Fe. Estamos platicando con Nicté Sánchez y el doctor Ángel Escudero. Estamos hablando del trauma, este tema tan interesante y que pudiéramos entender muchas cosas con este programa, de saber, de despertar, de abrirnos los ojos, de que muchas veces traemos cosas que no sabemos y que podemos ir con un profesional, aunque realmente, como le pasó a Nicté, como dijo, le diagnosticaron otra cosa que no era. Me decías en el episodio pasado, en el segmento pasado, de saber que te diagnosticaron sin tenerlo, lo que es ser bipolar. Entonces, es la pregunta que traigo, doctor. ¿Los traumas pueden afectar, usted es que es gastroenterólogo? Soy cirujano. Cirujano. Con especialidad en cirugía gastrointestinal. Ok. Entonces, ¿afecta el trauma al cuerpo, especialmente en el estómago? Porque sé que un nerviosismo o algo afecta al estómago, creo. Definitivamente, todos los sucesos que crean lo que le llamamos estrés o tensión hacen muchos cambios en el cuerpo, porque desatan varias hormonas y varios neuroquímicos que tiene el cerebro y que tienen otros órganos del cuerpo, y el exceso de producción de esos neuroquímicos y de esas hormonas puede hacer, por ejemplo, un estado de estrés puede estar segregando una hormona que se llama gastrina que libera ácido en el estómago y puede crear una úlcera, ¿no? El problema es que estas respuestas al estrés y al trauma son diferentes en todas las personas. Hay personas que son más flemáticas y pueden soportar más cierta tensión, y hay otros que son más sanguíneos, se llama, así le llamaban al temperamento, son más coléricos, y entonces reaccionan de una manera mucho más agresiva y sus neuroquímicos se liberan de una manera más fácil y a mayores dosis. Entonces, pues eso le llamamos órganos blancos, ¿no? Entonces puede ser el pelo, puede ser el corazón, puede ser el tubo digestivo, y esto te puede dar muchos cambios y muchas complicaciones. Ese es un punto. Y el otro punto que es importante es, eso va agotando ciertas sustancias en el cerebro, ciertos neuroquímicos, de un lugar que se llama el sistema reticular activante, que es como un filtro, es como un modulador. Entonces las respuestas se empiezan a polarizar hacia los lados, se empiezan a hacer más extremas. La depresión se hace más fuerte y la agresión se hace más fuerte. Entonces, cuando una persona está viviendo una etapa extrema de esto y sus niveles de neuroquímicos, serotonina y 5-hidroxitriptamina han bajado tanto, es el típico que te insultan en la calle y pues la reacción normal es, no me importa. La reacción normal agresiva es, pues tú también. Sí. Y la reacción normal depresiva es, ay, me dijeron algo muy feo. Eso es lo normal. Pero cuando te vas en los extremos,
es la de reacción agresiva, es saco una pistola y le doy de tiros porque me gritó de cosas. Y la reacción extrema depresiva es me quiero suicidar y tengo que aventar del edificio porque me dijo que era yo feo, ¿no? Ajá. Y eso está pasando ahorita en el mundo, ¿no? Sí. Están, los medios y todo están provocando que sea correcto ver que las reacciones extremas sean correctas. Por ahí hay agresión y hay depresión en todos lados. Entonces, sí, definitivamente el trauma psicológico. Y yo nada más aquí ya quería aclarar un punto, si Nicté me permite. Yo sí estaba muy renuente porque, aunque soy médico y entiendo toda la cuestión científica, en la psiquiatría, y perdón que lo diga, pero sí hay un poquito de diferencia con las demás ciencias médicas en el cual el poder constatar ciertos diagnósticos es mucho más difícil. No hay pruebas específicas, una prueba de embarazo, una radiografía, o sea, no hay eso. Mucho depende del operador, ¿no? Interesante. Mucho es feeling, ¿no? Entonces, Nicté la llevo con un super psiquiatra que ha sido miembro de varias academias y, ¿verdad? Y le hice un diagnóstico pues que yo como lo conocía dije, pues esto es, ¿no? Sí. Pero luego vamos a ver otro doctor y dice otra cosa, y luego otro y dice otra cosa. Ok. Y caímos con un excelente psiquiatra en Guadalajara, que le dijo, no tiene eso, pero así se lo dijo formalmente. Eres muy joven para tener eso y y nos estás dijo, muy vengan a medicado. una siguiente cita en X tiempos. Veníamos de Orizaba a Guadalajara mucho tiempo. Atrasamos una vez la cita y cuando quisimos ir, el doctor ya no da consulta porque desgraciadamente tuvo una enfermedad hematológica y murió. Mira nomás. Murió. Entonces, pero él fue el primero que nos dijo eso. Los despertó pues de que hay otra Sí, cosa. y entonces luego pues, seguimos con psiquiatras porque ella seguía mal, con muchos medicamentos y todo esto, hasta que vimos a un médico que no era psiquiatra, era un internista, pero que le gustaba, o sea, aunque no era psiquiatra, le gustaba meterse en estos casos y él sí ya le hizo una revisión formal y le dijo, oiga, esto no es psiquiátrico, esto es neurológico. Le mandó a hacer estudios, igual que era un tumor cerebral lo que tenía. Era un tumor en la hipófisis. Ajá. Ok. Ese era, y me lo quitaron y cuál bipolaridad. Mira. Pero sí quiero contarles, compartirles que fueron casi 10 años, ¿no, vida? 10 años de medicamentos, de médicos. Tomé varias terapias psicológicas y hay diferentes escuelas, ¿no? Hay diferentes corrientes psicológicas, la Gestalt, cognitivo-conductual, psicoanálisis, hay muchas. Entonces, como que en todo era de, vamos a recordar el evento tal y como fue y explíqueme así con pelos y señales, ¿no? Y eso retraumatiza, porque el cerebro también tiene una función de bloquear esos eventos, se disocia. Ajá. O sea, está al servicio del yo, o sea, como decir, esto no lo tocamos, fue muy fuerte y como que lo encapsulamos, ¿no? Para que no duela tanto. Entonces, cuando te quieren hacer esas terapias de choque y sacarlo y decir y acuérdate y cómo sonaba el cierre o qué te decía o a qué olía, yo regresaba súper mal de esas terapias, particularmente psicoanálisis, y Ángel me decía, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué está pasando? ¿No? Tiene que haber algo, yo sé que va a haber algo. En algún momento en un retiro yo sentí la voz de Dios que me decía, deja todo, estás bien, refiriéndose a los medicamentos. Entonces, obviamente, pues no puedes dejar medicamentos psiquiátricos de golpe. Y como ya habíamos tenido esa opinión de 2 o 3, 2 psiquiatras y este médico internista de no hay nada. Perdón, quiero hacer honor a quien honor me desea, un compañero mío de la Universidad de La Salle, Sergio Sarmiento, psiquiatra muy bueno, él también fue, no, Nicté, tú no tienes nada, bueno, nada de bipolaridad, él fue muy claro, y o sea, realmente estábamos, me apena, pero él tenía toda la razón, ¿no? Lo reconozco mucho. Pero bueno, pues habíamos pasado por 15, ¿no? Sí. Decía cosas diferentes. ¿No? Pero pues él atinadamente dijo eso, ¿no? Wow. Entonces fue así como decir, ok, vamos a ir quitando todo, esto no puede ser.
y empecé a sentirme mucho mejor. Todavía no llegábamos a lo del tumor, pero sí, por ejemplo, con mis hijos, perdía mucho la paciencia. O sea, hubo más o menos una temporada, no sé, meses, 5 o 7 meses, donde yo estaba acostada en la cama con tanto medicamento que no tenía ganas de nada. Claro. Yo veía a mis hijos pasar, venir, iba una maestra a ayudarlos con las tareas y todo esto. Como sedada, dopada. O sea. Sí, de verdad yo pensaba, pues lo que me espera es la muerte. Yo creo que de esto no voy a salir, pero tenía 30 y tantos años. Estás joven. Pero eran tantos efectos secundarios de los medicamentos que sinceramente no veía la salida. Y entonces para mi marido también era muy agobiante llegar a la casa y sí, claro, ¿no? Con toda esa situación. Entonces, y además con un trabajo tan demandante, pues no es que pudiera estar muy presente ni para mí ni para mis hijos. Claro. Entonces, sí, fue la educación con golpe, con castigo, me salía yo de mis casillas, o sea, sí. No era yo, y después me metía a llorar al baño y decía, ¿qué me está pasando? Son mis hijos y los amo, ¿no? Te hablo de toda la parte que uno recuerda como traumático, sí. ¿Sabes? Pero también había muchas cosas buenas, o sea, sí, salíamos, siempre estuvimos en grupos, organizaba yo misiones para irnos a hacer misiones de evangelización. Y ahí quisiera hablar, o sea, estamos hablando de las relaciones interpersonales, o sea, con tus hijos, con tu marido, también con el exterior, con la gente, ¿tendrías algún momento de discusión o de desesperación? No, más bien no me gustaba convivir mucho, me costaba mucho trabajo. Había un poquito de fobia social, porque mira, cuando ocurre un evento traumático, ese evento traumático te deja ciertas creencias erróneas acerca de ti. Por ejemplo, no sé, si estás haciendo la tarea y llega tu papá y te empieza a decir que eres un torpe, que no sirves para nada, que nunca vas a lograr nada en tu vida, tal cual y así, pero y a lo mejor la cosa se torna agresiva, y si está el alcohol de por medio, si hay otras situaciones, entonces tú empiezas a decir, soy torpe, no sirvo, no funciono, no soy suficiente. Sí. El cerebro empieza a generar una serie de creencias erróneas, de mentiras, que si tú lo ves desde el lado espiritual, es el demonio hablándonos al oído. Hay un lenguaje sobrenatural. Dentro del trauma nos enseñan que las manifestaciones del trauma donde afectan, ¿no? Y se llama el ICES, o sea, en imágenes, flashbacks de situaciones que ocurrieron, creencias erróneas, emociones desadaptativas, porque las emociones nos ayudan a adaptarnos al momento. O sea, si vas caminando en una calle oscura y no sientes miedo, pues es muy probable que te pase algo, ¿no? Emociones desadaptativas y sensaciones corporales. Tú puedes llegar a trabajar, abordar el trauma con un paciente que a lo mejor te refiere el ICES completo, o a lo mejor nada más tiene flashbacks, o a lo mejor nada más tiene una sensación corporal que no tiene una explicación médica, ¿no? Y entonces tú desde ahí puedes abordar el trauma, no importa, con 1, 2, 3 o los 4 elementos. Pero por el otro lado está el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios, que Dios nos habla todo el tiempo, a través de nuestra propia voz, de nuestros propios pensamientos, son imágenes, o sea, el vernos, el prójimo, o sea, esta es mi creación, el ver la naturaleza, aquí estoy todo el tiempo contigo. Son creencias verdaderas. Tú eres mi hijo muy amado. Estás hecho a mi imagen y semejanza. Esa es nuestra verdadera identidad. Son emociones adaptativas que te permiten sobrevivir, y sensaciones corporales. Tú cuando oras puedes tener una sensación corporal agradable, muy agradable. Entonces es como los dos lenguajes sobrenaturales, el del trauma y el lenguaje verdadero de quién soy yo. Entonces, dentro del protocolo de trauma, ya después de mucho tiempo, llegué a la terapia de psicotraumatología con terapeutas católicas, y para mí fue
¿qué es esto? O sea, Y relacionan la fe con la psicología. sí, por o sea, supuesto, sí, ¿no? eso es lo bueno. Y de Ajá. decir, bueno, fueron 9 años de terapias y esto se está resolviendo, muchas cosas se están resolviendo en meses. Ajá. Es muy rápido porque es una terapia muy compasiva y tiene mucho que ver con nuestra identidad, de recuperar tu identidad. Entonces, es decir, bueno, vamos a trabajar este blanco, este trauma que tú tienes de manera consciente. Se le llama blanco porque es como dar así, aventar al blanco para que las memorias inconscientes se vayan así como racimos de uva, ¿no? De uvas. Entonces, tú trabajas en eso, sacas una creencia errónea. ¿Qué crees a partir de esta situación, no? Te dejó tu esposa y además te dijo que porque no le dabas la vida que quería. No, pues que no puedo, que no sirvo, soy un inútil. Ah, ok, muy bien, vamos a trabajar con esto, se reprocesa con todo un protocolo y después vamos a sacar la creencia errónea, la creencia verdadera. ¿Qué crees? ¿Qué te gustaría creer acerca de ti mismo ahora? Pues que soy una persona valiosa. Ah, ok, perfecto. Pero realmente a través de la oración de sanación interior, que es algo en nuestra iglesia, que compartimos con la fe y que además la terapia psicológica, pues es una herramienta para que la gracia de Dios actúe, sane y restaure a la persona. Es como el médico. Y uno tiene derecho a buscar la sanación constantemente. Hay experiencias místicas que pueden tener ciertas personas a través de la enfermedad, o sea, un Padre Pío, Santa Teresita, ¿no? O sea, doctora de la iglesia, patrona de las misiones y nunca salió del convento y siempre estuvo enferma. Pero son experiencias místicas para ciertas personas y Dios lo va a comunicar. Pero para nosotros busca la sanación todo el tiempo, porque si no sería inmoral ir al médico. Sí. Y es el punto que quiero tomar. Entonces, doctor, aquí es necesario y es recomendable acudir con un profesional entonces. Claro, siempre, sí. No podemos vivir solos con el trauma. Claro, sí. Es necesario. Sí, porque además, yo lo que comenté es que todos estos estímulos pueden hacer cambios directos, orgánicos. O sea, las enfermedades son psicosomáticas, sí. Efectivamente, la psicología tiene un impacto, pero si tienes elevación de la gastrina, te va a dar una úlcera y se puede romper y te van a acabar operando, consecuencias. ¿no? Entonces, siempre se necesita la opinión de un profesional. Y hay otras cosas, o sea, ciertas enfermedades que liberan químicos que no deben de estar, ciertos, por ejemplo, enfermedades inmunológicas o enfermedades derivadas del cáncer, te pueden generar ciertos oncogenes o oncosustancias que pueden hacer que te sientas muy mal, cansado, deprimido, y tú dices, es una depresión, pero lo que tienes es un tumor, ¿no? Entonces, no, o sea, la ciencia, o sea, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Entonces, y en la Biblia, en el Eclesiástico y en muchos lugares está, que hay que ver, acudir y respetar al médico, ¿no? Entonces, sí, la combinación de ambas cosas. Y aquí lo que Nicté me ha comentado, porque es la experta y lo que se ha dado cuenta es que no es nada más el proceso psicosomático, sino también el espiritual. Entonces eso acaba de redondear el círculo, ¿no? A veces la actuación psicosomática se queda coja, como una mesa de 3 patas, y no tienes la tercera pata, que es el entorno espiritual, ¿no? Que también es muy importante. Wow. Sí. Pero, o sea, la sanación tiene que ser integral, Julio. Somos seres biopsicosociales y espirituales. Entonces, cuando llega una persona, hablando como psicóloga, ¿no? A verte, es decir, bueno, ¿y qué haces? ¿Cómo está tu vida social? ¿Qué red de apoyo tienes? No, pues soy viuda, ya jubilada.
ok, ¿por qué no buscas algo que puedas hacer, no? Alguna cosa de tipo social, alguna cosa de tipo apostólico, involúcrate en tu parroquia, haz algo, o sea... Ayuda mucho eso entonces. Por supuesto, ¿no? Entonces, el servicio, salir de uno mismo. Hay toda esa filosofía mega barata que puedes ver en TikToks, en Reels, todo eso, de sé feliz, ve por ti, primero tú y después, ¿no? Si tú estás bien, todo va a estar bien. O sea, sí, es verdad, sabemos, o sea, Jesús, en los evangelios, o sea, Jesús se retiró a orar, fueron a despertar al Señor. O sea, él estaba cuidando su cuerpo, su salud mental, su salud espiritual, es cierto, ¿no? Comía, tenía sus amigos, estaba con la gente, se rodeaba de gente. Se relacionaba. Por supuesto. Entonces, es súper, súper importante en el que tú veas todas las dimensiones de la persona. Y, por ejemplo, cuando llega alguien a consulta, pues preguntar, ¿y cómo está tu vida espiritual? Yo tengo la fortuna y la bendición que siempre me busca gente católica, ¿no? He trabajado también con protestantes, pero bueno, pues estamos ahí, claro. Hay que buscar algo. Pero en nuestro caso, con los sacramentos, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, la confesión, la unción de los enfermos, son sanadores. Sí, claro. Son sacramentos sanadores. Mientras más vas, más sanas. Y qué interesante porque se va englobando todo eso sobre el tema y pues que nos quedan unos cuantos minutos ya del programa. Quisiera pues preguntarle a los dos, así ya la persona o yo ya fui con un profesional en el hogar. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que ha pasado y que tiene un trauma para poder salir adelante pues como familia, como matrimonio? Sí, ya tenemos un profesional, pero en el hogar, ¿qué hay que vivir, doctor, ahí? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que para mí sería muy importante es lo que ya se ha discutido de ayuda profesional. Inclusive ahora la mayoría de los sacerdotes jóvenes tienen un entrenamiento básico en psicología para saber tú también, o sea, te voy a confesar, pero también necesitas ayuda adicional. Lo que no puede ser, o sea, no puede ser, no te puedes dejar llevar por la ayuda barata de un youtuber, sí, claro. Alguien. Yo soy experto en redes y aquí en redes te voy a decir con el horóscopo que, o sea, todas esas cosas, pues nada más te distancian de ti, te distancian de Dios y te distancian de tu realidad, ¿no? Y son soluciones baratas a un problema que puede ser más complejo. Entonces, si tu familia la quieres y te interesa y tú tienes algún conflicto, tienes que buscar... No, y que se abren puertas espirituales, constelaciones, cursos de milagros, angelología, todas esas cosas están impregnadas de New Age. También es importante que tú elijas, si tienes la oportunidad de recibir terapia, tu terapeuta, primero, ¿qué especialidad tiene? Y segundo, ¿de verdad es católico y es practicante? Porque pues viene aquí sin vida de gracia a tratar de... A ver, no, vamos viendo. Entonces, desgraciadamente, Julio, no hay mucha gente preparada como psicoterapeuta, católicos practicantes. Y que abarque todas las dimensiones, pues claro, que ayude. Y para mí es un llamado urgente. Sí, o sea, por favor, búsquenme, contáctenme. Por mí, en el Instagram siempre contesto, en el WhatsApp, ya sabes por qué no. Pero ahí siempre contesto, estoy como psicóloga Nicté Sánchez y les puedo remitir a muchos lugares donde pueden formarse y donde podemos hacer comunidad. Y si no tienes la oportunidad de tomar terapia, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de terapia, todos, absolutamente todos podemos recurrir a la sanación interior porque Dios está sanándonos todo el tiempo y nos quiere sanos. Así como San Pablo decía, es que 3 veces le pedí que se fuera esto, pero bueno, 3 veces está bien, le insistió y Jesucristo le dijo, mi gracia te basta. Experiencia mística. Para todos los demás es busca, pide y se te dará. Entonces, hay muchos medios. La oración de intercesión, la oración de sanación interior, la comunidad eclesiástica, el apoyo, los sacramentos, nuestra vida de oración, la fe y en lo que te puedas ayudar con la ciencia. Perfecto, ¿no? Mira, y eso abarca mucho. Pues la verdad nos quedan un par de minutos. Doctor, ¿algo que quiera aclarar o decir? No, pues ya mi señora ya dijo ya lo dijo todo. Sí, algo para despedirnos. Pues agradecer la invitación, nos trataron
muy bien aquí en Birmingham y estoy contento de haber regresado. Claro, sí. Estuvo por 3 años aquí en Birmingham. Estuve, sí, hace 30 y tantos años. Mire nomás. Qué bien. Nicté, Para ¿algo? mí es decir que mi marido ha sido un dique en mi vida. Además se llama Ángel Mira. Escudero. Oh, mira, sí. ¿Sabes? Entonces, todo el apoyo que yo he recibido de él, en muchas cosas sí ha habido dolor, como decir, bueno, pero eres médico y ve, tengo un diagnóstico Sí. equivocado. Imagínate toda la confusión. Seguimos sanando, seguimos trabajando. Dios nos mandó una pequeñita después de mucho tiempo, no la Sí. esperábamos, pero eso nos ha mantenido unidos, vigentes, y de decir, Dios nos puso otro hijo a nuestro cuidado, tú y yo estamos hechos para el cielo. Sí, exacto. Así que para mí Qué es importante No, el no. respaldo que yo he tenido, la protección que yo no tuve de niña, el cuidado, la atención, la Lo tienes seguridad, ahora. es con mi esposo. Pues qué bonito, y eso es matrimonio, eso se llama matrimonio. Pues gracias, Nicté, gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Hubiéramos extendido más el programa, pero ya ves que el tiempo apremia. Así que gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Julio. Doctor Muchas Ángel, gracias. muchas gracias por todos sus comentarios, por lo que está haciendo como médico, con la medicina, en la ciencia, y como un buen católico, está haciendo bien las cosas, me imagino, ¿verdad? Pues esperemos que Nicté, sí. también lo que estás Eso haciendo lo tú. tendrá que decidir el de ahí arriba. Sí, Nicté, también lo que estás haciendo tú, la ayuda a toda la gente, a toda la iglesia, la verdad, te lo aplaudo, se los aplaudo, y la verdad, estoy muy agradecido de haberos tenido aquí en Tertulias de Fe. Gracias por la confianza, Julio. Gracias a todo el equipo. Muchas Gracias, gracias. Julio. Y a ustedes, mis amigos, gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos los permite, claro, en otro programa más aquí en Tertulias de Fe, porque todavía aún hay más de qué platicar. Y les recuerdo que en su próxima tertulia no se olvide dar razones de su fe. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga. Nos vemos.